Buenos días, vamos a continuar con el curso Mecánica del Sólido 1 y vamos a ver el capítulo 5 que tiene que ver con diseño, análisis y diseño de vigas por flexión. El capítulo 5 es una continuación del capítulo 4 de lo que les había mencionado la vez pasada, de lo que era calcular la sección o el perfil adecuado para una serie de cargas y fuerzas que estamos aplicando en una viga. Okay, bueno, en el capítulo 4 vimos lo que era el esfuerzo de flexión en una viga y lo habíamos visto como flexión pura. Aquí vamos a ver cuáles son los criterios que tenemos que utilizar o tenemos que saber para analizar y diseñar una viga que está sometida a flexión. Ok, el capítulo 5 es cortito, no es muy largo. Más bien yo no sé por qué el capítulo 5 está parte del 4. Debió de haberse fusionado. Pero en el libro lo tocan porque se ven vigas compuestas, que es un tema que ven mucho los ingenieros civiles, principalmente cuando diseñan concreto y el concreto lo refuerzan con acero. Nosotros no vemos mucho vigas compuestas. Es una opción, pero nosotros no lo vemos mucho. Bueno, entonces vamos a ver los diagramas de fuerzas cortantes y momento efector, que es un temita que ya ustedes vieron en Mecánica 1. Lo vamos a ver como repaso, ¿verdad? Las relaciones o las ecuaciones, fórmulas entre la carga transversal que estamos aplicando, el cortante, la fuerza interna que se genera en la viga y el momento flector también como una fuerza interna que se genera en la viga. Esto también lo habíamos visto en Mecánica 1. Entonces estos dos temitas va a ser como un repaso. Y vamos a ver realmente lo que es el diseño de vigas sometidas a flexión. Y un par de ejemplos. Ok, vamos a ver en realidad lo que es el análisis y diseño de vigas. Cuando tenemos una viga que soporta cargas transversales, y hablemos de cargas transversales, ¿verdad? Pueden ser cargas concentradas que están aplicadas en un punto, ¿verdad? O cargas distribuidas. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué son vigas? Bueno, las vigas son elementos estructurales que soportan cargas transversales. Las cargas transversales eh, son de dos tipos, bueno, son de dos tipos. Dentro de esos dos tipos podemos sacar o analizar una carga inclinada, pero al final de cuentas la trabajamos también como una carga transversal. Pero entre las cargas transversales podemos tener la carga concentrada, digamos que en este caso va a ser P1, ¿verdad? Y P2, que son cargas que están aplicadas en un punto, o cargas distribuidas. Estas cargas que se aplican en una viga van a generar o van a producir fuerzas internas dentro de la viga. Esas fuerzas internas que se producen en la viga, nosotros lo vimos en Mecánica 1, en sistemas equivalentes, donde yo puedo sustituir ciertas condiciones en un cuerpo rígido, las convierto, las analizo con un sistema equivalente de fuerza par. Entonces, si nosotros vamos cortando la viga en sus diferentes secciones, cada sección que nosotros vayamos cortando, vamos agregando un sistema equivalente, ¿verdad? Para equilibrar el corte que hacemos, y ese sistema equivalente es una fuerza, una fuerza par. La fuerza interna es cortante, ¿verdad? Y el par es el momento flector. También, ay, yo no sé por qué en la presentación, vean chicos, no sé por qué en la presentación no sale el igual, pero aquí es igual. Bueno, habíamos visto en el capítulo anterior
que el esfuerzo axial lo representábamos como el momento flector. Aquí hablábamos de flexión pura, multiplicado por Y, que Y era la altura medida entre el eje neutro de la viga a la superficie. Y aquí, nada más para recordar que podemos tener dos valores diferentes para Y, porque podemos medir del eje neutro o del centroide, podemos medirlo hacia arriba en la dirección Y o hacia abajo. Recuerden que la viga se flexiona, se curva, por decirlo así, ¿verdad? Forma un arco y teníamos esfuerzo de compresión, un esfuerzo negativo, un esfuerzo normal negativo, y teníamos esfuerzo en tensión, ¿verdad? O un esfuerzo normal o un esfuerzo axial en tensión. Entonces, esta es la fórmula o la ecuación que vamos a utilizar para encontrar el esfuerzo axial a lo largo del eje X. También habíamos visto esta otra, que el esfuerzo máximo ya lo definíamos como, como C, ¿verdad? M por C. Y vean que aquí el momento flector está entre unas barritas ahí que son el valor absoluto, porque un material puede soportar esfuerzo en tensión como esfuerzo en compresión. Entonces, lo que nos interesa a la hora de obtener un diagrama de cuerpo libre es el valor máximo absoluto del momento flector. Entonces, no importa si es en tensión o es en compresión, nosotros buscamos el valor absoluto máximo. Y, bueno, esta ecuación la podríamos sustituir analizando el módulo de sección. El módulo de sección S, que habíamos visto que no dependía del área transversal de la sección, sino que dependía de la altura. Entre más alta sea una viga, manteniendo la sección transversal, pues el módulo de sección es más grande. Y el módulo de sección al ser más grande, entonces los esfuerzos disminuyen. ¿Sí? Por eso nosotros necesitamos realizar el diagrama de fuerzas cortantes y momentos flectores en una viga para poder determinar la magnitud del momento flector más grande. Y a partir de ahí, ¿verdad? Realizar el diseño, el análisis de la viga. Vamos a ver varios tipos de viga, más que todo clasificados de acuerdo al tipo de apoyo que tiene. Pues en la primera fila vamos a tener vigas estáticamente aquí determinadas, vigas estáticamente determinadas, donde vemos una viga, cuando una viga, esta partecita que no tiene nada se llama claro, ¿verdad? Aquí pueden imaginar ustedes que viene como un río, esto es como un puente que conecta un extremo al otro, ¿verdad? En un río, entonces los apoyos están en los extremos. Entonces cuando los apoyos en una viga están en esos extremos, decimos que es una viga simplemente apoyada. Esto es una viga determinada. Tenemos una viga muy parecida, ¿verdad?, a esta, solo que tiene un extremo en el aire, o sea que no tiene un soporte. Entonces, cuando tenemos una viga así con dos apoyos y un pedazo, una sección de la viga está en el aire, entonces decimos que es una viga con voladizo. Y podemos tener una viga con un apoyo fijo, ¿verdad?, con un empotramiento en un extremo, obvio, ¿verdad? Y todo el resto de la viga no tiene soporte, está en el aire. Entonces decimos que es una viga en voladizo. Entonces hay que tener cuidado, digamos, cuidado cuando nos referimos a una viga con voladizo, con una parte que está en el aire y una viga que está totalmente, ¿verdad?, en el aire, solo con un apoyo fijo. Después tenemos vigas estáticamente indeterminadas, que son estas otras, que es una combinación de la anterior, pero
se les coloca un apoyo de más. Entonces, vean que una viga continua es una viga simplemente apoyada, pero tiene un soporte, eh, digamos, en el claro, en el medio, ¿verdad? Ahí tiene un soporte. O tenemos la viga en voladizo, ¿ok? Con un extremo que está empotrado, aquí un apoyo fijo, y en el otro extremo le ponemos, ¿verdad?, un apoyo. O, ¿verdad?, tenemos una viga donde está empotrada en ambos extremos. O sea, en este caso de aquí abajo nos referimos a vigas indeterminadas, porque tienen un apoyo de más. O sea, tienen más incógnitas, o nosotros tenemos mayores apoyos, ¿verdad?, que el número de ecuaciones disponibles por análisis estático. Ok. Para analizar los diagramas de fuerzas cortantes y momento vector en una viga, nosotros tenemos que ir analizando cómo se comporta o cómo se distribuyen las fuerzas internas a lo largo de la viga. Lo recomendable es ir haciendo cortes. Yo sé que muchos profesores cuando dan mecánica 1 explican muy bien este tema. Lo pueden hacer así, seccionando la viga e ir analizando. Nosotros vamos a ver un método más rápido, más sencillo para analizar y poder dibujar las fuerzas cortantes y los momentos vectores en una viga. Aquí la idea es que ustedes seleccionan un punto C, el punto de corte, a una distancia cualquiera de la viga. Normalmente este corte se va haciendo de izquierda a derecha y nos vamos a ir desplazando en ese sentido de izquierda a derecha hasta encontrar cargas. Entonces, el primer corte que nosotros podríamos hacer es precisamente en un punto antes de llegar al punto de aplicación de la carga P1. Entonces, cortamos del punto A un punto ahí, ¿verdad? Antes de la carga P1, hacemos un corte y equilibramos esa sección cortada. Y encontramos entonces la distribución de la fuerza cortante y del momento vector en este tramo donde se cortó. Después avanzamos, ¿verdad?, y vamos agregando, ¿verdad?, eh, más sección a la viga. Ok, esa es una manera de cómo ir trabajando el diagrama de fuerza cortante y momentos vectores. Esto sí es importante. ¿Cuál es la convención de signos que vamos a utilizar para determinar, más que todo, no tanto por el cortante, ¿verdad?, pero sí más que todo por el momento vector? El momento vector es positivo si tiende a doblar la viga hacia arriba, o sea, hacemos una curvatura cóncava hacia arriba. Entonces, si ustedes cogen este momento vector, obvio que por aquí, en el lado izquierdo, hay un apoyo, ¿verdad? Entonces, ustedes cogen el momento vector, aplican esto, lo pueden hacer el ensayo o el experimento con una regla plástica, ¿verdad?, y hacen las veces de un momento vector en un extremo y van a ver que la viga se va a flexionar hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si la viga se flexiona hacia arriba, cóncava hacia arriba, el momento es positivo. Ahora vean ustedes, ese es el corte izquierdo. Si hacen el corte o analizan el corte derecho, van a ver que el momento vector interno tiene el mismo efecto de coger el lado derecho de la viga y flexionarlo hacia arriba. Entonces, ese tipo de convención hay que tenerlo muy, muy claro, muy presente a la hora de definir cuando un momento vector es positivo, ¿verdad?, o es negativo. Ok, yo les dije que el capítulo era cortito, entonces lo vamos a ver así rápidamente. Esto ya ustedes lo vieron en mecánica, eh, cómo hacer el análisis de esas fuerzas internas que llamamos fuerza cortante y momento vector en una viga. Entonces vamos a considerar una viga de madera. Esta viga de madera
esta es la vista frontal o la vista de la sección transversal. ¿Sí? Entonces es un bloque de madera rectangular. La base de 80 milímetros y la altura de 250. Y la viga, vea que es una viga con voladizo. Entonces aquí un extremo está apoyado, el otro extremo está apoyado y una sección de la viga está en el aire. Entonces decimos que es una viga con voladizo. A la viga se le aplica una fuerza de 20 en el extremo A y una fuerza de 40 en el punto C. ¿Ok? Entonces nos dicen que dibujemos los diagramas de corte, ¿verdad? Y momento. Entonces tenemos que aprender cómo trabajar eso para hacer eso. Obviamente todo esto lleva a la parte más importante, es que tenemos que determinar cuál es el esfuerzo normal máximo. Y cuando hablamos de esfuerzo normal máximo, tenemos que pensar en si el esfuerzo es en compresión o es en tensión. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero que todo un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Análisis estático para encontrar las reacciones en B y en D. Una vez que tenemos las reacciones, vamos seccionando la viga. Bueno, no hace falta hacerlo, como les digo, pero sí vamos a ir seccionando la viga. Y para ir viendo cuál es la fuerza que se transmite entre un punto y otro, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza cortante que se transmite o se genera y el momento flector? ¿Ok? Entonces, con ese análisis de ir seccionando la viga, o sea, por ejemplo, cómo se comporta la fuerza cortante que se transmite a lo largo de la viga en la sección AB. Entonces, ahí vamos, con eso vamos a ir viendo cómo se dibuja el diagrama de fuerza cortante y el momento flector. Cuando tengamos el diagrama de momento, vamos a identificar cuál es el momento flector máximo. ¿Okay? Y bueno, obviamente después de tener cuál es el momento flector máximo de la viga, calculamos el esfuerzo máximo correspondiente. Ok. Bueno, se realiza un diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que vamos a hacer, un diagrama de cuerpo libre. Después de que hacemos el diagrama de cuerpo libre, hacemos un análisis de equilibrio, hacemos análisis estático. ¿Para qué? Para encontrar los valores de las reacciones en B y en D. Entonces, hacemos un dibujito sencillo, ponemos las cargas, ¿verdad? Las cargas están en el 20 y 40. Las reacciones las sustituimos por un BY y un DY, o RB, RD, no sé ustedes ahí. Esto aquí le pueden poner como quieran, ¿verdad? Pueden poner RB o le ponen un BY. Aquí le ponen RD o le ponen DY, ¿verdad? Ya eso es cuestión o gusto de ustedes. Ok, una vez que nosotros tenemos identificado los valores de las reacciones, vamos cortando la viga. Entonces nosotros vamos a ir cortando la viga. Entonces, aquí es importante que ustedes identifiquen cuáles son los sectores que tenemos que cortar. Lo lógico es cortar donde tenemos aplicadas cargas. Entonces, por ejemplo, del punto A al punto B es una sección que nosotros podemos analizar, podemos cortar. Entonces, lo que hacemos es hacer un corte en un punto que esté comprendido entre el punto A y el punto B, sin incluir la reacción. O sea, entonces sería hacer un análisis del punto A al punto B antes de aplicar, ¿verdad?, esta fuerza. Y hacemos un corte. Ponemos la fuerza externa, una fuerza cortante interna, ¿verdad?, y un momento vector interno. Obviamente aquí nosotros vamos a tratar de equilibrar el sistema, ¿verdad? Vamos a tratar de equilibrar. Y nosotros vamos a ver que si hacemos sumatoria de fuerzas en X, bueno, no hay fuerzas en X. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, vamos a ver que la fuerza cortante interna, B1 va a ser igual a la fuerza o al apoyo que tenemos en A. ¿Ok? Y eso va a ser, este B1 va a ser igual a todo lo largo de esta sección. Y obviamente un M, un momento flector interno, obvio que este momento va a ir variando, ¿no? Va a variar conforme nosotros nos vayamos acercando al punto B. O nos vayamos alejando del punto A, si lo quieren ver así también, ¿verdad? Entonces, conforme nos vayamos
alejando del punto B, alejando del punto A, acercándonos al punto B, vamos a notar que el momento vector 1 va a ir incrementándose. ¿Ok? Bueno, hacemos este análisis y aquí, ¿verdad? Igual cortamos en el punto B, exactamente en el punto B donde estamos. Bueno, aquí eso no hace falta. Este corte, si lo hacemos, bueno, ahorita lo van a ver ustedes que esta parte, no esta partecita, este corte no lo podemos brincar, ¿verdad? Entonces, vamos a cortar ahora del punto A un punto antes de llegar al punto C. Incluye todas las fuerzas, ¿verdad? Entonces, cortamos en un punto ahí cualquiera y hacemos exactamente nuestro análisis anterior, ir viendo cada corte, cada sección. Ok, cada vez que uno corta, cada sección la va analizando. O sea, se va analizando esa sección. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos el primer corte que hicimos de A a B, vemos que las fuerzas es menos 20 menos B1. O sea, quiere decir que B1 es igual a menos 20. ¿Qué significa que sea igual a menos 20? En realidad este cortante cambia de dirección. Es hacia arriba. Quiere decir que entonces se transmite un cortante interno que va hacia arriba de 20 kilómetros. Siempre equilibrando la fuerza externa de 20 kilómetros que va hacia abajo. Bueno, ya hacemos el cálculo de momento efector, ¿no? Obviamente lo hacemos en el punto donde se está cortando la bueno, aquí, donde se va cortando. Y esta distancia va a variar desde 0 a 2,5. Y aquí vemos que en el tramo, ¿no? El momento de análisis, este primer análisis es del punto de contacto, en realidad sería este. Entonces aquí nosotros vemos que el momento efector, más bien en el tramo de AB, va a ser la reacción que nosotros estamos tomando, ¿verdad? Por 2,5 más ese momento 2. Y el momento nos va a dar menos 50. Vamos a ver más adelante cómo es que varía este momento 2. Si es un valor constante o es un valor que varía linealmente. Bueno, la idea es ir haciendo el análisis, ¿verdad? En cada punto, en cada sección de la vida. Solo que esto hay que manejarlo bastante bien porque no podemos quedarnos mucho, ¿verdad? Pensar mucho en esta parte. Hay que aprender a resolverlo rápidamente. Ok, bueno, aquí al final se presentan todos los valores en todos los cortes, en los puntos de apoyo, ¿verdad? Y en las secciones de la vida. Ok, vamos a tener aquí presente estos dos valores. El de 40, que es RB, y el de 14, que es RD, para dibujar los diagramas. Ok, vean. Esta es la parte aquí que necesito que pongan mucha atención. ¿Cómo dibujar estos diagramas de cosas cortantes? Entonces, vamos a compartir aquí. Habíamos dicho que RB era 40 y RD era 14. Ok, entonces vean lo que hace uno. Para comenzar a dibujar el diagrama de fuerzas cortantes. Esto es lo que nosotros vamos a comenzar a dibujar. Es el primer diagrama que tenemos que hacer. Entonces, nos venimos al punto A y vamos a ver aquí, en este punto A, lo que tenemos aplicada es la fuerza de menos 20. Entonces dibujamos hacia abajo en una magnitud, ¿verdad? De 20 kilómetros hacia abajo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver que entre el punto A y el punto B, aquí ya no vamos a analizar cada sección. Vamos a ver
¿Cómo se comporta esa fuerza? Entonces vamos a ver desde el punto A al punto B. Un poquito antes de aplicar la fuerza de... Bueno, perdón, es de 46 aquí, perdón. Entonces es 46. Entonces vamos a analizar un poquito la carga que se distribuye desde el punto A al punto B. Ok, entonces estamos aquí en el punto A. En el punto A tenemos menos 20 kilómetros hacia abajo. Entonces dibujamos hacia abajo. Ahora, vamos a notar que entre el punto A y el punto B en la viga no hay ninguna carga aplicada. ¿Qué significa eso? Que esa fuerza de 20 kilómetros se transmite constante, sin variar, hasta el punto B. Un poquito antes de aplicarse, ¿verdad? O antes de llegar a la fecha. Entonces, desde el punto A al punto B tenemos un diagrama de esa manera. Ahora, ¿qué pasa en B? Si ya nos ubicamos exactamente en B. B dice que es de 46 kilómetros. Entonces, quiere decir que B, desde esta parte de abajo hasta arriba, tiene 46 kilómetros. Entonces, estábamos en menos 20. ¿Ok? Subimos 46. Entonces, decimos menos 20 más esos 46. Entonces, nos da 26. Entonces, dibujamos 26, ¿verdad? Como el valor máximo que alcanza el punto B. Ahora, nos vamos a ir de B a C. De B a C, antes de llegar al punto C, nos vamos a la viga, nos vamos aquí arriba, ¿ok? Y vemos que entre el punto B y el punto C no hay ninguna carga aplicada. Entonces, ¿qué significa eso? Que esos 26 kilómetros va uniforme, sin variar, hasta el punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Ya en el punto C estamos aplicando una carga de 40 kilómetros. Entonces teníamos 26, ¿verdad? Que es el valor constante de B a C, menos 40. Entonces 26 menos 40 nos da menos 14. Entonces bajamos en el punto C, la carga viaja así, hacia abajo, hasta menos 14. Nos vamos a la viga, a CD, entramos CD a la viga, y vemos que en su punto C y el punto B no hay ninguna carga aplicada. Entonces quiere decir que esos 14 kilómetros van constantes, ¿no? Hasta el punto D. Y ya en el punto D aplicamos 14 para arriba. ¿Okay? Entonces llego nuevamente a cero. Entonces quiere decir que el sistema cerró. Por lo menos las fuerzas cortantes no cerró en cero. No siempre ustedes van a tener un diagrama de fuerzas cortantes que les cierre en cero y momentos flectores que cierren también en cero. Ok, me explico. No es que si yo ya tengo el diagrama de fuerzas cortantes que me cerró, no quiere decir que yo esté haciendo las cosas bien. Me cerró, eso me da cierta garantía, pero no una garantía total de lo que estoy haciendo, que lo que hice esté bien. Yo lo logro comprobar cuando dibuje el diagrama de momentos. Si el diagrama de momentos también me da cero, entonces todo está bien. Pero puede ser que los diagramas me cierren, pero no necesariamente los momentos me van a cerrar. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien, una vez teniendo o de haber calculado el diagrama de fuerzas cortantes, vamos a calcular los momentos vectores. Igual, también lo vamos a ver por sección, por tramo. Entonces vamos a ver el tramo AB. En el tramo AB, voy a poner en azul ahora, en el tramo AB tengo toda esta área aquí dibujada.
En el tramo BC, vamos a dibujarlo en verde. En el tramo BC tengo toda esta área aquí. Y en el tramo CD, lo vamos aquí con amarillo, tengo toda esta área. ¿Verdad? Aquí. Entonces vean que tengo tres áreas, por decirlo así. Aquí tengo el área 1, que sería toda esta, el área 2, que sería toda esta, y el área 3, que sería toda esta. O sea, tengo tres áreas. Si yo analizo el diagrama de cortantes y le calculo las áreas, esos datos me van a ayudar a poder dibujar el diagrama de momentos flectores. Entonces, ¿cómo calculo el área 1? Bueno, muy sencillo, es base por altura. ¿Cuál es la base de esa área? 2,5. 2,5 por la altura. ¿Cuál es la altura de ese rectángulo? Bueno, menos 20. Ustedes multiplican y eso nos va a dar menos 50. 2,5, 40, sí, da 50. Calculemos el área 2. El área 2 va a ser la base, 3 metros, por la altura, 26 kilómetros. Y eso nos da, vamos a ver, 3 por 26, 78 kilómetros, metros. Y el área 3, lo calculamos, la base, 2 metros, por la altura, menos 14. Entonces 2 por 14 son 28, menos 28. Ujú. Muy bien. Entonces ahora lo que hacemos es sumar las áreas. Si todas estas áreas yo las sumo y me dan 0, está bien. Entonces, vea, menos 50. Antes, inclusive de comenzar a dibujar el diagrama de momentos, verifico las áreas. Menos 50 más 78 menos 28 da 0. Quiere decir que la sumatoria de esas áreas, ¿no?, es igual a 0. Entonces quiere decir que el sistema me cerró. Me cerró las áreas de las cortantes, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso está bueno. Ahora sí, como yo ya verifiqué que está bien, entonces sin ninguna duda yo puedo dibujar ahora, sin temor a equivocarme, el diagrama de momentos vectores. Entonces vean lo que hacemos. Del punto A al punto B, analizamos el tipo de área que tenemos. ¿No? Tenemos una área rectangular, quiere decir que la cortante del punto A al punto B es constante, entonces la pendiente del momento vector va a ser lineal. Entonces, y el área es negativa, entonces quiere decir que esa pendiente viene en esta dirección. Desde 0 en el punto A hasta menos 50 en el punto B. ¿Qué tenemos en el punto B? En el tramo B, ¿de dónde estaba? En el tramo BC. En el tramo BC tenemos el área 2. El área 2 dice que es de 78. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto aquí? Al punto C. Bueno, diciendo menos 50 que tenemos en el punto B más el área 2. Entonces, menos 50 más 78 nos da 28. ¿Okay? Y vean que la cortante es constante. Desde el punto B al punto C es constante. Es horizontal. Entonces, como es horizontal, yo sé que, bueno, y un horizontal positivo, entonces quiere decir que la cortante va a variar positivo, o sea, con una pendiente hacia arriba, desde el punto B al punto C. Entonces, tiene una pendiente hacia arriba, hasta alcanzar 28.
Ok, ahora ¿qué sigue? Ya analizamos el área 2, ¿verdad? Entonces, ahí tengo 28 y analizo el área 3. El área 3 dice que es de menos 28. Entonces, para calcular el diagrama de momento efector del punto C al punto D, sumamos los que nos quedó 28 menos el área 3, que es 28. Entonces, 28 menos 28 nos va a hacer. ¿Okay? Entonces, termina aquí en 0 en D y comienza aquí en 0 en A. Entonces, si la condición se cumple, decimos que va a ser la respuesta correcta. ¿Verdad? Esa es la respuesta correcta. Bueno, no la respuesta correcta, pero vamos bien. Hemos dibujado correctamente los diagramas de fuerzas cortantes y momentos efectores. Ok, pero de momento no hemos terminado, porque eso solo fue el dibujo del diagrama. Ahora lo que viene es identificar cuál es, cuál es el momento máximo. ¿Okay? El momento máximo tenemos que identificarlo, no importa si está en tensión o está en compresión. ¿Okay? Acuérdense que es el valor absoluto. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que menos 50, el valor absoluto, es más grande que 28. Entonces ese es el momento máximo. Entonces, este punto que está acá, en el punto B, ahí tenemos el momento máximo. ¿Okay? Y sobre este valor de 50 negativo vamos a calcular, ¿verdad?, el esfuerzo. Lo podemos hacer calculando el momento de inercia o calculando el área, el módulo de sección. Recuerden que el módulo de sección era un sexto de la base por altura a la 2. Entonces ustedes pueden trabajarlo así. Calculan el módulo de sección, un sexto de la base por altura a la 2. ¿Ok? Ya identificaron cuál es el momento máximo absoluto. Entonces ponen que el esfuerzo máximo es igual a 50 por 10 a la 3 minutos dividido en su módulo de sección. 833.3 por 10 a la menos 6 metros a la 3. Ustedes meten eso en la calculadora y lo calculan. Lo que les dé, ¿verdad? Ustedes lo van a dividir. Bueno, esto les va a dar 60 por 10 a la 6 pascales. Yo lo que les recomiendo es que lo dividan entre 1 por 10 a la 6 para que el dato lo den en megapascales. Entonces, si ustedes dividen 60 por 10 a la 6 entre 10 a la 6 le da 60. Entonces van a tener aquí un esfuerzo máximo de 60 megapascales. ¿Okay? ¿Y a dónde está ocurriendo ese esfuerzo? ¿En qué punto? Este valor de 60 megapascales está ocurriendo precisamente donde se obtuvo el momento efector más alto, en el punto B. Entonces, aquí en el punto B, tenemos que el esfuerzo axial máximo es de 60 megapascales. Ok. Bueno, esta parte ya ustedes la habían visto en mecánica 1. Aquí lo que me interesa es la relación directa entre la fuerza cortante, más bien entre la fuerza de carga que estamos aplicando y la fuerza cortante interna de la viga. Lo que necesito que manejen bien es esta relación. Bueno, esta fórmula. Esta fórmula tienen que entenderla bastante bien. Bueno, esta relación también, ¿verdad? Que la derivada de la fuerza cortante entre dx es igual a menos la fuerza distribuida. Esta que tenemos aquí más esta. Estas dos relaciones matemáticas son las más importantes, las que ustedes tienen que manejar así, al dedillo, ¿no?
y esta otra también, ¿verdad? Que la derivada del momento vector y f de x es igual a 0. Ok, vamos a ver ya un ejemplo. Aquí es donde necesito que ustedes me ayuden a calcular las fuerzas, bueno, las reacciones, a veces lo podemos ver las reacciones, pero cómo calcular las áreas y todo eso. Ok, entonces tenemos una viga, ¿verdad? Con tres tipos de fuerzas, ¿verdad? Dos fuerzas concentradas o puntuales, ¿verdad? Pues está en un punto, dos fuerzas concentradas y una fuerza distribuida. Entonces lo que nos piden es dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Bueno, igual vamos a hacerlo así, hacemos el diagrama cuerpo libre y después por medio de análisis estático o de equilibrio, calculamos el valor de las reacciones en A y en B. Bueno, con estos valores de esas reacciones vamos a dibujar el diagrama de las fuerzas cortantes, ¿verdad? Y la del momento vector. Ya teniendo el momento vector máximo, ¿verdad? Calculamos el esfuerzo. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Igual tenemos una viga, hacemos diagrama de cuerpo libre, hacemos análisis estático, ustedes escogen dónde quieren hacer sumatoria de momentos, pero aquí los valores que me interesan es el valor de D de 26 kilómetros y el valor de A. Con todo y signo, ¿verdad? Si son positivos o son negativos, o sea, hacia dónde van ellos también es importante. Ok, ¿cómo comenzamos a dibujar? Lo conveniente es que ustedes también dibujen una serie de líneas de forma vertical y dos horizontales. Entonces, en la primera horizontal, en esta, nosotros vamos a dibujar las fuerzas cortantes. Normalmente lo ponemos así como una U. Y en la otra vamos a dibujar los momentos flectores. Entonces, el momento flector tenemos que dibujar. Bueno, aunque este diagrama no corresponde al momento flector, ¿verdad? Corresponde a la cortante, pero ¿verdad? Uno es cortante y el otro es momento flector. Ok. Entonces, ¿cómo comenzamos a dibujar? Igual, nos vamos al punto A y ahí vemos que en el punto A yo tengo aplicada una fuerza de 18 pips. Entonces, del punto A comienzo a dibujar. Ya que estoy iniciando del lado izquierdo, entonces en el punto A subo un 18, ¿verdad? Que es el valor de la reacción. Vean ustedes que entre el punto A y el punto B no hay ninguna carga aplicada. Entonces quiere decir que esos 18 van constantes, o sea, en forma horizontal hasta el punto B. ¿Ok? ¿Para qué tengo en el punto B? Aplico una fuerza de 20. Entonces digo, el valor que tengo ahí, ¿verdad? Que en ese caso era 18 menos 20. Entonces 18 menos 20 me da menos 2. Entonces quiere que yo bajo hasta menos 2. Ahora, del punto B al punto C no tengo nada aplicado, absolutamente nada. Entonces quiere decir que el cortante también se comporta horizontal. En el punto C tengo una carga de 12. Entonces digo, acuérdense que tenía menos 2, ¿verdad? Entonces, menos 2 menos 12 da 40, ¿verdad? ¿Cuánto teníamos? Menos 2. Teníamos, perdón, menos 18 menos 2, no, 18 menos 20 es, perdón, aquí 20, tengo 20, entonces 18 menos 20, porque va hacia abajo, es menos 2. Ok, ahora del punto B al punto C no hay nada, va constante,
Tenemos menos 2 y aplicamos una de 12 para abajo. Entonces, menos 2 menos 12 da menos 14. Entonces, aquí para abajo, con menos 14. Con menos 14 en el punto C. Del punto C al punto D no tengo nada aplicado, entonces va por horizontal y llego al punto D. ¿Qué tengo en el punto D? En el punto D tengo una fuerza de 26 kilos. Entonces digo, menos 14 más 26. Eso me va a dar 12, entonces subo a 12. ¿Okay? Hasta el punto D. ¿Y qué tengo aplicado ahora en D? Tengo una fuerza distribuida, un W. ¿Okay? Entonces yo tengo que calcular cuál es el valor de todo ese W. Vean qué pasa si yo digo cuánto es eh, el valor de esa fuerza distribuida si la tuviéramos que aplicar o sustituir por una fuerza concentrada. O sea, calculamos el área. ¿Ok? Entonces, tenemos cuánto es la fuerza, cuánto es la fuerza distribuida, es que ya está convertido. Yo no me acuerdo, son tóxicos. No me acuerdo el valor de esa fuerza distribuida. Ah, bueno, aquí está, 1.5. Entonces es 1.5, ¿verdad? Por 8. 1.5 por 8. Y da 12. ¿Verdad? Entonces, bueno, y esto lleva una pendiente negativa, porque acuérdense que la carga es igual a menos la integral de W por dx. Este W es uniforme, es constante, es de 1.5. Entonces, por dx. Yo integro y me da 1.5 menos 1.5 por x. Evaluado desde 0 a 8. Ok, bueno, esta integral yo la realizo y me va a dar menos 12. Ok, entonces 12 que teníamos arriba, menos 12, ¿verdad? Entonces cierra en 0. Ok, entonces vean que el diagrama de cortante empezó en 0 en A y terminó en E, ¿verdad? También terminó en 0. Entonces, hasta ahí el diagrama de fuerzas cortantes está bien. Está, digamos bien. Ok. Ya con el diagrama de cortantes, lo que les quería explicar era calcular las áreas. Es mucho más sencillo calcular el valor de las áreas para dibujar los diagramas. Es la parte más práctica. Ok, entonces vamos a identificar tres, no, cuatro, aquí serían cuatro áreas. Aquí vamos a identificar cuatro áreas. Entonces, aquí tenemos el área 1, esta chiquitita, ¿verdad? El área 2, esta, el área 3 y esta, el área 4. Ok, entonces ahí tengo cuatro áreas. Entonces calculo el área 1, base por altura. Altura 18 y la base, esta base, no sé qué es. ¿Sí? 6, 8, 10. 6, 8, 10. 6, 8, 10. Ok, ahí está.
Entonces sería 18 por 6. Ese es el valor del área 1. Entonces hagan el cálculo ustedes ahí para verificar que el área 1, ¿verdad? 18 por 6 da 108. Entonces esta área da 108. El área 2, positivo porque está arriba, ¿verdad? Menos 2 por 8. Menos 16. El área 3, menos 14. Por 10. Menos 140. Y el área 4, base por altura, entonces 12 por 8, y 8. Departamento. Ok, antes de comenzar a dibujar el diagrama de cortantes, no, perdón, de momentos, porque las áreas salen a partir del diagrama de cortantes. Antes de dibujar los momentos, verifico que la sumatoria de esto sea igual a 0. Entonces digo, 108 menos 16 menos 40 más 48 me da 0. Vamos a ver si es cierto. Hagan ustedes ahí en la calculadora. Okay. Efectivamente, la sumatoria de todas las áreas me dio 0. Entonces, si me dio 0, está bien tanto el diagrama de cortantes como los momentos vectores. Entonces, puedo comenzar a dibujar el diagrama de momentos. Entonces, arrancamos en el punto A, dibujamos el valor del área 1. Entonces, en el punto A el momento es 0, en el punto B alcanza el valor máximo del área. Entonces, venimos desde 0 hasta 108. Entonces, ¿eh? Dibujamos aquí hasta 108. Ahí tenemos el área 1. Ahora viene el área 2. Entonces, el área 1 más el área 2. Entonces, vean que tenemos 108, que ahora le restamos el área 2. Entonces, 108 y el área 2 es negativo, es menos 16. Entonces, 108 menos 16 me da 92. Entonces, paso de 108 a 92. Ahora viene el área 3. 92 más el área 3. El área 3 es negativo, es menos 140. Entonces, 92 menos 140. Da menos 48. Entonces, el área 2, bueno, 92 menos el área 2 me da menos 48. Ok. Ahora viene el cierre desde el punto D al punto E. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es importante manejar la relación que nosotros teníamos. ¿Ya? ¿Cómo calculamos? Bueno, estas áreas las podemos quitar, porque tenemos esto. Tenemos esto. Para explicar, sí, esta relación que viene acá, o sea, ¿cómo cerramos? ¿Cómo cerramos? Voy a hacerlo en azul. ¿Cómo cerramos desde el punto D al punto E? ¿Lo podemos cerrar en una línea recta? ¿No? ¿Lo podemos cerrar en una línea recta? Lo cerraríamos cóncava hacia abajo, ¿verdad? O lo cerramos cóncava hacia arriba. Vea que tengo tres opciones. ¿Cuál de esas tres es la más adecuada? Bueno, entonces ahí nosotros tenemos que ver. La relación que tenemos, vamos a ver, la relación que tenemos es esta. El cortante es igual a la integral de u por dx. ¿Ok? Perdón,
cortante, no, el momento. El momento es igual a la integral de v por dx. Ok, esa es la relación, digamos, principal, la más importante. Pero la estamos haciendo, ojo, aquí lo estamos haciendo en el tramo de E. Entonces va a ser el momento en el tramo de E. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí tenemos que tener cuidado porque vean que esto sería el momento en el punto D más la integral. Aquí sería de D a E, entonces sería D0 a... ¿Cuánto le digo a eso? Ya no me acuerdo. Ok, de V, de por D. Ok, déjalo ahí, esa es la relación. Bueno, lo importante también es esto. La cortante es igual menos la integral de W. Ok, si nosotros vemos de fórmula, aquí hay un menos de fórmula. Vamos a ver qué valor tiene W en el tramo de E. ¿Cuánto vale W? Vea que el valor de W en el tramo de E es de 1,5. 1,5. ¿Ok? Y tiene un signo menos. Entonces, en realidad, el cortante, lo que me va a dar es una relación. Vamos a analizar solo, bueno, vamos a hacerlo, no importa. Va a ser la integral de 1,5 por dx. Ok, entonces el cortante va a ser 1,5 por x. ¿Verdad? 1,5 aquí menos, menos. Entonces, el cortante en realidad va a tener este valor de 1,5 negativo. Ok, entonces vean, si yo meto este valor de 1,5 aquí en la integral y después integro 1,5 por x al cuadrado entre 2. Entonces vean qué importante. No vamos a hacerlo todo, pero lo que me interesa es como la parte de los signos. Signo negativo, ¿ok? Y me va a dar una ecuación de segundo grado. Entonces, eso me indica que yo voy a cerrar el diagrama del punto D al punto E en una curva o en una, no sé, en una curva, ¿verdad? De segundo orden, cuadrática, por decirlo así, pero cóncava hacia abajo. ¿Por qué cóncava hacia abajo? Porque es negativa, ¿verdad? Porque es negativa. Entonces, del punto D al punto E, yo lo cierro así, cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y esta es de segundo orden, o de segundo grado. Entonces, la curvatura cierra con una curva cuadrática, ¿verdad? De segundo grado, cóncava hacia abajo. Bueno, yo creo que esto era lo que tenía por hoy. Ah, no, perdón, todavía no hemos calculado el esfuerzo, ¿verdad? Sí, ok, ahora sí, bueno, ya tenemos el diagrama, perdón, ya tenemos el diagrama. De aquí, ¿qué me interesa? Obviamente, si yo quiero encontrar el esfuerzo, tengo que identificar cuál es el momento máximo. ¿Y a dónde está ese momento máximo? Ok, entonces yo tengo que irme al diagrama. Acuérdense que es el momento máximo absoluto. Aquí tengo 48 en el punto D y tengo 108 en el punto B. Entonces quiere decir que el M máximo va a estar en el punto B y va a ser igual
a 108 kips por 10. ¿Ok? Ahora, ese es el valor que tengo que tener ahí presente. Ok, ahora vamos a calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo lo calculamos con el momento absoluto máximo por C entre I, ¿verdad? O con el módulo de sección. Cualquiera de las dos está bien, ¿verdad? Okay, aquí podemos calcular, bueno, la sección, no me acuerdo, la sección de la viga, ¿cuánto era? No, 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 vamos a ver. Entonces, vamos a calcular ahí, entonces, el momento. Entonces dice que, bueno, ahí calculamos el momento máximo, entonces nada más. Ok, ahora sí. Vamos con el diseño de la viga. Entonces, la viga, ya vimos que eso soporta o puede soportar un esfuerzo en tensión o un esfuerzo en compresión. La idea es encontrar el valor máximo absoluto. Entonces, el momento máximo de la viga lo vamos a calcular a partir del momento de inercia de la sección transversal o del módulo de sección. ¿Okay? Un diseño, si nosotros como ingenieros vamos a diseñar algo, la idea es que eso que vamos a diseñar es que esté en la capacidad de soportar, ¿verdad?, las cargas que les están poniendo. Entonces, vamos a decir que un diseño seguro se da cuando el esfuerzo máximo de diseño, o sea, de la figura, de las cargas y todo eso, es menor. Okay, aquí. Entonces, el esfuerzo máximo, el que acabamos de calcular, es menor al esfuerzo permisible del material. Entonces, si nosotros logramos ubicarnos ahí y decir que el esfuerzo máximo en la viga, ¿verdad?, es menor al esfuerzo permisible del material, tenemos un diseño seguro, o sea, un diseño que no va a fallar con las cargas que estamos aplicando en ese momento, ¿verdad? Porque si las cargas cambian, pues todo lo demás va a cambiar. Entonces, para un momento dado, eh, si nos garantizamos esto, que el esfuerzo máximo, cuando hicimos el diagrama cortante del momento que es menor al esfuerzo permisible del material, ¿verdad? Entonces, decimos que el diseño es seguro. Ahora, el asunto es la selección de esa viga. Ese es el primer criterio de diseño, ¿verdad? Que el esfuerzo máximo sea menor al esfuerzo permisible del material. El otro criterio de diseño es el criterio económico, ¿verdad? Nosotros podemos buscar en internet o en muchos libros de mecánica de materiales los diferentes perfiles de un montón de tipos de vigas que podemos utilizar. Entonces vamos a tener muchas opciones del módulo de sección. O sea, este valor de S va a depender de tablas y valores que me den el fabricante. Entonces voy a tener aquí muchas opciones. ¿Cuál es la que yo voy a escoger? Tengo que tener dos, dos criterios. Uno, obvio, ¿verdad?, que el momento máximo sea menor al esfuerzo permisible. Y después vamos a escoger el S mínimo. El S mínimo, nosotros, aquí es igual. El S mínimo es igual al esfuerzo máximo dividido entre el esfuerzo permisible. O sea, lo que hacemos es igualar esto, ¿verdad?, al esfuerzo permisible del material. ¿Okay? Entonces decimos que S mínimo, el S mínimo, ¿verdad?, de ahí para arriba cualquier valor es aceptable.
es al momento máximo que nosotros calculamos por medio del diagrama, dividido entre el esfuerzo permisible en material. Entonces ahí nosotros tenemos el S mínimo, ¿ok? El otro criterio es el criterio económico. Esto a ustedes se les va a preguntar, normalmente en los últimos exámenes que hemos hecho siempre se preguntan, escoja o seleccione la viga más económica que, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacer todos los cálculos, calcular todo esto que hemos hecho y después decidir. ¿Cómo vamos a decidir eso? Ok, de las múltiples opciones que nosotros tenemos, nos vamos a comparar, por decirlo así, cuál es la que tiene menor área. De todas las posibles que yo tengo, cuál es la que tiene menor área, pero que tenga el S mínimo también, ¿verdad? Tiene que tener el S mínimo para que cumpla todos los requisitos anteriores. Entonces, aparte del S mínimo, ¿cuál es la que tiene la menor área? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué seleccionamos la que tenga menor área? Dentro de las múltiples opciones, porque eso nos garantiza menor peso, ¿verdad? Menor cantidad de material y por ende menor costo de transporte, menor costo por unidad, etcétera, etcétera. Entonces decimos que una viga es la más económica cuando tiene el área menor, pero que cumpla con el S mínimo, ¿verdad? Muy bien. Ok. Para terminar, vamos a ver este otro. Eh, Igual yo se los voy a dejar aquí planteados, ustedes lo van a resolver. Vamos a seguir exactamente los mismos pasos, ¿verdad? Pero aquí me dan un dato muy importante. Me dicen que el esfuerzo permisible del acero es de 160 megapascales. O sea, ya conozco cuál es la capacidad del material. Si yo supero esta capacidad del material, va a fallar. El material, digamos, la viga se va a romper, ¿verdad? Va a fallar. Entonces tenemos una viga con una fuerza distribuida de 20 kilonewtons. Aquí faltó algo. Mira, el libro falló. Ahora estoy viendo este error. Es 20 kilonewtons neto. ¿No? La fuerza distribuida y 50 kilonewtons una carga aplicada. Entonces dice una viga de acero simplemente apoyada soporta las cargas que se muestran en la figura. Si se sabe que el acero tiene un esfuerzo permisible de 160 megapascales, seleccione la viga tipo W. Bueno, aquí nos están pidiendo un requerimiento. Puede ser tipo W, ¿verdad? Que es aleta ancha, o puede ser tipo S, que es aleta corta, o cualquier otro tipo de perfil. Entonces, normalmente nosotros podemos seleccionar una viga rectangular, una viga W o una viga S. Ok, igual los mismos pasos que vimos anteriormente. Vamos a hacer diagrama cuerpo libre, hacemos análisis estático, ¿verdad? Para encontrar los valores de A y de D y hacemos el diagrama de fuerzas cortantes. Y cuando tengamos el diagrama de fuerzas cortantes, hacemos el momento flector y con el momento flector máximo calculamos cuál es el perfil, bueno, calculamos el módulo de sección, ¿verdad? Y después buscamos cuál es el perfil W más económico. Ok. Bueno, esto es lo que ustedes van a tener. Calculan, bueno, hacen su diagrama cuerpo libre, ¿verdad? Hacen su análisis estático, calculan la reacción en A y en D y dibujamos las cortantes y el momento flector. Vean que aquí hay un punto importante. ¿Dónde encontrar el punto de intersección? Aquí, en el punto E. Aquí en el punto E es un punto de intersección. Este punto de intersección también es un sector importante de analizar en la viga. Entonces, tenemos que encontrar el valor de X, ¿verdad? Ese punto de intersección para poder dibujar las áreas.
Ok, entonces hacen el diagrama de fuerzas cortantes, determinan el valor XS. Ahí está el diagrama de momento. El diagrama de momento. Ah, mira, no apareció el diagrama de momento. Bueno, no apareció el diagrama de momento. Claro. Bueno, aquí nosotros tenemos, aquí, van a calcular el momento máximo. El momento máximo en la viga es de 67,6 kilómetros. ¿Ok? Dice que está debajo de la curva de A a E. O sea, quiere decir que en este tramo, en este valor aquí, cuando hagan el diagrama de momento, van a encontrar que tienen el momento factor más grande. ¿Ok? Ese es este valor de 67,6 es el que vamos a utilizar ahora para diseñar o para calcular el perfil W más económico. Ok, entonces, vean lo que hacemos. Calculamos el S mínimo. El S mínimo hacemos la división del momento máximo absoluto, que en este caso nos dio 67,6, y lo dividimos entre el esfuerzo permisible del material, 160 megapascales. Aquí es conveniente que ustedes encuentren este dato. Ojo, este dato que está acá es importante que lo obtengan. Normalmente el fabricante expresa el valor del módulo de sección en milímetros cúbicos. Entonces el módulo de sección mínimo, ¿verdad? Aunque ustedes lo calculen en metros a la 3, tienen que convertirlo a milímetros a la 3, pero milímetros a la 3 por 10 a la 13. Este es el valor que a mí me interesa, 422,5 por 10 a la 3 milímetros. ¿Ok? Nos vamos a la tabla del libro. Al final del libro hay una serie de tablas y ustedes van a buscar cuál es el valor de ese. Vean la opción que ustedes tienen. Tienen un montón de opciones. Ustedes van a seleccionar algunas. Obviamente no todas, ¿verdad? Pero ustedes van a seleccionar aquellas secciones que tengan el S de fábrica, o sea, el que les da la tabla, igual o mayor al S mínimo que ustedes calcularon. Vean que el S mínimo, 422. De este valor para arriba, cualquier valor es válido. Cualquiera que ustedes acepten es válido. Como posibles opciones, ¿verdad? Cualquier valor de S para abajo, menor a 422, está malo, porque entonces no cumple con ese requisito. Ok, nos vamos a la tabla y escogemos opciones. Todas estas son las posibles opciones que yo tengo. Vean que hay una lista de 5 materiales, 5 posibles perfiles que yo puedo utilizar. Y todos me dan S mayor a 422, empezando por el más pequeño. Vean que yo aquí tengo uno de 448, ¿verdad? Y va para arriba. 535, 549, 474, ¿verdad? Y ahí para arriba puede haber más valores. ¿Cuál es la otra que vamos a fijarnos ahora? En la misma tabla hay una opción que dice área. Entonces ustedes buscan el área, el valor del área. El área está expresado en milímetros cuadrados. Entonces, para cada una de estas opciones, ustedes buscan el área. ¿Ok? Entonces, cumplo con el S. ¿Ok? Cumplo con el S, primer requisito de diseño. Ahora me fijo cuál de todas esas tiene el área más pequeña. Y me voy a dar cuenta que este perfil, el 360 por 32,9,
tiene el área menor. De todas las opciones, tiene el área menor. Entonces, esa es la que yo selecciono como el perfil más económico del problema que me plantean. Ok. Eso sería el capítulo 5 y vean que ya repasamos el capítulo 4 con los diagramas. Ya vimos lo de la parte de los diagramas, que, que eso es lo que estábamos viendo ahora. Voy a parar la grabación acá.